participación y seguimos con la última etapa de sesiones simultáneas. Recuerden que vamos hasta las 17. Ahora comienza la charla de la educación emocional, paradigmas de la educación emocional, a cargo de la maestra Sandra Díaz y la licenciada en psicología Karen Silva, integrantes del equipo de bienestar emocional de Ceibal. Bienvenidas ambas. Muchas gracias a Queen School por invitar a Ceibal a participar de este congreso. Y bueno, acá con Sandra pertenecemos al Departamento de Formación de Ceibal y venimos a presentar paradigmas de la educación emocional, experiencias educativas en el Departamento de Formación. Y bien, los propósitos de esta charla es, en primer lugar, presentar los principales paradigmas y marcos conceptuales que promueven la educación emocional a nivel nacional, regional e internacional. Y también, como les decía, presentar diferentes propuestas que hay en Ceibal que están también pensados dentro de estos marcos conceptuales. Y bien, ustedes se preguntarán por qué Ceibal Computadoras está promoviendo la educación emocional. Y porque la educación emocional contribuye a la mejora de los aprendizajes. Y también la educación emocional contribuye al bienestar subjetivo, a la convivencia en los centros educativos y al rendimiento académico. Aporta también a un cultivo de un etos democrático. Ahí. Aporta también a un cultivo de un etos democrático igualitario tan necesario en este mundo que cada vez es más digital, global y cosmopolita. Y en este sentido, Ceibal se ha nutrido de diferentes programas y experiencias de educación emocional y específicamente desde la Gerencia de Desarrollo Profesional Docente se ha capitalizado con diferentes programas, se ha formado el equipo de bienestar socioemocional del que pertenecemos con Sandra y también se capitalizó con dos grandes consultorías que están disponibles en Biblioteca País, también están en el librillo que les comparte Case. La primer consultoría fue realizada por Fiorella Ferrando y Eugenia Paniza, son dos investigadoras del INED, vinculadas al INED, y se llamó Revisión y Sistematización de Modelos en Habilidades Socioemocionales. La segunda consultoría fue realizada por la doctora Monselensky, Emociones Políticas y Bienestar Digital. Esta investigadora está vinculada a la Facultad de Humanidades de UDELAR. Y como les decía, estas dos consultorías nos permitieron relevar los diferentes marcos conceptuales y paradigmas de la educación emocional, hacer un mapeo de los programas que están en Ceibal y también poder orientarnos en la toma de decisiones cuando pensamos en formaciones a docentes y cuando pensamos en atender las emociones de los estudiantes. Y bien, con estas consultorías, Paniza y Ferrando nos dicen que hay dentro del Uruguay dos grandes paradigmas. Por un lado, el paradigma del campo de la psicología y Monselensky nos habla de un paradigma desde el campo de la filosofía. Las investigadoras hablan que en estos dos grandes paradigmas a nivel nacional hablan de las mismas emociones, amor, odio, tristeza, enojo. La diferencia de estos paradigmas es el objeto a quienes son dirigidas las emociones y el objetivo de su cultivo. Luego Sandra va a desarrollar un poquito más este concepto. Y bien, centrándome, que yo voy a presentar la primer consultoría, Paniza y Ferrando hacen una revisión de artículos académicos a nivel regional, internacionalmente, y llegaron con unos 1.900 artículos, donde luego fueron depurando, quedaron con 89 artículos en inglés, en español, y nos dicen que
la educación emocional o los paradigmas se agrupan en 5 grandes núcleos conceptuales. Tenemos el primero de inteligencia emocional, el segundo de habilidades socioemocionales, el tercero competencias emocionales, el cuarto conocimiento de sí mismo y bienestar y el quinto habilidades para la convivencia. Y dicen que la educación emocional mayormente se basa en estos marcos conceptuales provenientes de la psicología y taxonomías de habilidades socioemocionales con el objetivo de lograr el bienestar individual, las conductas prosociales y el éxito académico. Y bien, entremos en el primer marco conceptual, que los grandes referentes de la inteligencia emocional son Gardner, Barón, Goleman, Mayer y Salovey. Y de estos referentes, los que mayormente se conocen son Mayer y Salovey y Goleman. ¿Y por qué? Porque ellos utilizan instrumentos de evaluación y tienen también una operacionalización clara y accesible para los equipos educativos que deseen incorporarlos a su propuesta educativa. Y las dimensiones asociadas, las principales, son autoestima y regulación emocional. Bien, el segundo, que es el de habilidades socioemocionales, tenemos referentes internacionales para este marco, que son PISA, la OCDE, con las pruebas PISA y CASEL. Y este marco conceptual engloba habilidades de carácter individual, así como también de carácter colectivo. Bien. Luego tenemos el marco conceptual de competencias emocionales, el gran referente es Vizquerra, que hoy lo estuvo presentando Albana, con énfasis en el desarrollo de 5 competencias básicas: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar. Y acá las dimensiones asociadas, las principales, son autonomía, bienestar, habilidades sociales. Luego tenemos el marco conceptual que habla del conocimiento de sí mismo y bienestar. Tenemos a referentes como Littman, Sharp, Oskanayan, y este marco conceptual busca la reconexión del sujeto consigo mismo a través de experiencia de conciencia plena, respiración y autoobservación. Aquí es donde podemos encontrar algunas experiencias como las que estuvo hoy mostrando Pamela, de yoga, de mindfulness. Y las dimensiones asociadas principales a este marco conceptual es el autocuidado, la autocompasión y la relajación. Y el último marco conceptual es el de habilidades para la convivencia, de Selimovic, Jopic y Ribosa y Durán como referentes de este marco. Y es en pos de promover los objetivos colectivos o un mayor compromiso con el centro educativo o en la prevención de conductas disruptivas o conflictos de tipo interpersonal o barrial. Y acá algunas de las dimensiones asociadas es la ayuda, la cooperación, la escucha, el respeto y la responsabilidad. Bien, entonces Panizza y Ferrando, luego que hacen las diferenciaciones de los diferentes marcos, se ponen a ver todas las propuestas que hay en Ceibal y cómo estaban distribuidos en un aporte emocional según esos marcos. Y dentro de la inteligencia emocional encontró que el programa de educación responsable promovía esa educación emocional. Dentro de las habilidades socioemocionales, encontró la red global de aprendizaje, pensamiento computacional, jóvenes a programar. Dentro de competencias emocionales y conocimiento de sí y bienestar no encontró propuestas, y para habilidades para la convivencia encontró Microbit, Ceilab, diseñando el cambio, ciudadanía digital y bienestar y convivencia en el aula, que esta es una propuesta que en realidad surgió este año. Bien, y ahora les voy a presentar en concreto 3 propuestas que les nombré recién. La primera es Educación Responsable, es un programa que trabaja con docentes y con propuestas para los estudiantes, que propone el desarrollo de habilidades socioemocionales a través de diferentes asignaturas en estudiantes de 3 a 16 años. Está basado en el modelo de inteligencia emocional de Mayer y Salovey,
Y los objetivos del programa es contribuir al desarrollo físico, emocional, social, creativo de los niños y jóvenes. También mejorar la calidad educativa y el clima de convivencia en el centro, promover una comunicación positiva entre docentes, alumnos y familias. Bien, acá están las 4 fases de la inteligencia emocional: la percepción emocional, la facilitación emocional, la comprensión emocional y, por último, la regulación emocional. Bien. Y las dimensiones que trabaja este programa es, primero, el desarrollo emocional, la identificación y la expresión emocional, tan importante en los niños y adolescentes, la autoestima, la empatía. Luego está el modelo, la dimensión de desarrollo cognitivo, para trabajar la toma de decisiones, el autocontrol y las actitudes positivas hacia la salud. Y por último, también trabaja la dimensión de desarrollo social, con habilidades de interacción, habilidades de autoafirmación y habilidades de oposición asertiva. Y bien, aquí están algunos de los recursos que ofrece este programa, que son, por ejemplo, el banco de herramientas audiovisuales. Acá hay un montón de actividades que están separados según la asignatura, hay de todo, de matemáticas, de lengua, educación física, biología, y ahí van a poder encontrar diferentes recursos para poder trabajar también, aparte de la asignatura, trabajar la parte emocional. También hay recursos de literatura, coro, arte, videojuegos, también para trabajar con educación especial las emociones. Después, no tengo diapo, pero también presentar el programa Diseñando el Cambio, que es un programa también de Ceibal, que trabaja tanto con docentes, con estudiantes, y tiene una metodología de 4 etapas. Cada centro educativo o alumnos se presentan para participar, y son 4 etapas: sentir, detectar un problema de la comunidad, pensar estrategias para abordar ese problema, hacer y compartir la experiencia. Luego, esta otra proyecto que les contaba, que surgió este año, cuando íbamos desde el programa de Educación Responsable, íbamos a territorio, nos encontrábamos con docentes que al final nos paraban con Sandra y nos decían: bueno, todo bien, pero tengo a veces situaciones que no sé abordar en el aula. Falleció un familiar de un alumno, bulimia, anorexia, suicidios, y no sabemos luego en el aula cómo poder abordar drogas, viene un alumno drogado. Entonces, bueno, nos pusimos a pensar y surgió esta idea, que son conversatorios de diferentes temáticas. Luego de cada conversatorio se abre un espacio de escucha para presentar casos que le suceda al docente en el aula. Y por último, que esto va a surgir más sobre fin de año, es la sistematización de todos esos casos que fueron surgiendo. Bien, y como les decía, este objetivo de este proyecto fue atender las necesidades de los docentes en el territorio y ofrecerles diferentes herramientas y estrategias. Algunos expositores y especialistas fueron la Facultad de Psicología, tratando temas como salud mental, vínculos educativos, Facultad de Veterinaria con tema de drogas, el consumo de drogas, herramientas para su prevención, Junta Nacional de Drogas, trabajando con regulación de consumo de cannabis, el INJUMIDES con el programa Ni Silencio ni Tabú para prevenir el suicidio y su kit de trabajo, la Facultad de Derecho CLAE con temas de mediación, discriminación, maltrato, abuso sexual. Bien. Buenas tardes. Bueno, continuando, soy Sandra Díaz, trabajo en Ceibal en la línea socioemocional, soy maestra, licenciada en Pedagogía y magíster en Educación. Yo voy a compartir los principales aportes de la consultoría que solicitamos a la doctora Elena Mauszeleski. La doctora Elena Mauszeleski pertenece a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, y ella dirige un grupo de investigación que se llama Emociones, Narraciones y Ciudadanía. Este grupo explora la posibilidad de una educación ciudadana a partir de la educación de emociones, tomando a las narraciones como su principal instrumento. El trabajo presentado por este grupo de investigación a Ceibal en esta consultoría se llama Emociones políticas y bienestar digital,
un aporte a la educación de la ciudadanía digital. Este trabajo nos acercó o profundizó en otra perspectiva de educación de emociones que la doctora Modzelewski introdujo en nuestro país, que es una perspectiva de educación de emociones que proviene desde la filosofía. Los principales, la consultoría proporciona a través de diferentes capítulos información conceptual en torno a la tríada emociones, narraciones y ciudadanía. También propone actividades para el aula y al final tiene un glosario muy particular de emociones basado en narraciones para definir las diferentes emociones políticas. Algunos de los capítulos, por ejemplo, del mismo modo que Paniza y Ferrando hizo esa aproximación a los diferentes marcos conceptuales que desde la psicología se promueve la educación emocional, este grupo también presentó, pero poniendo énfasis en la educación emocional desde las neurociencias, desde la psicología y, por supuesto, desde la filosofía a partir de la noción de emociones políticas de Martha Nussbaum. Por otro lado, como esta propuesta de educación emocional está estrechamente vinculada con la formación ciudadana, recupera cómo a partir de diferentes informes de la UNESCO, la educación ciudadana en ciudadanía en la normativa uruguaya se ha ido transformando, principalmente a partir de los aportes de Cox, Jaramillo y Reimers. Entonces, en este sentido, hay un capítulo que explica que la educación en ciudadanía se ha ido expandiendo en nuestro país en 3 ámbitos: a nivel temático, a nivel cuantitativo, a nivel formativo. En el año 2008, en el programa de educación inicial y primaria, como todos sabemos, es ahí cuando se crea el campo construcción ciudadana y entonces se introducen como nuevas temáticas a abordar en ciudadanía la promoción de los derechos humanos, el problema por el cuidado del medio ambiente, cuestiones de género, la preocupación por el uso de las tecnologías. A nivel cuantitativo, la formación o la construcción en ciudadanía pasó en el 2008 a ser una asignatura que se abordaba en los últimos años de educación media a ser una asignatura que se aborda desde los 3 años de educación primaria hasta 6º y luego también en 3º de ciclo básico, lo que hoy es 9º de educación básica integrada, y 5º año, lo que hoy es 2º de bachillerato. También en ciudadanía hubo un salto importante, incorporándose a través de las políticas educativas transversales en la nueva ecología curricular, la educación de la ciudadanía digital, en donde se promueven 3 usos en relación a las tecnologías para la construcción de ciudadanos éticos, responsables, creativos y participativos. Y otro capítulo importante en esta consultoría tiene que ver con las narraciones, ya que las narraciones, como lo dije en un principio, para este grupo de investigación son el principal instrumento de educación en ciudadanía y emociones. Aquí la autora y su grupo de investigación destaca no solo el papel de la literatura, sino también de los textos digitales que dan cuenta de historias, de vidas de otras personas o de ética de máximos, como lo denomina Adela Cortina. Y bueno, entonces también son válidas para trabajar las emociones políticas, las noticias focalizadas en protagonistas de carne y hueso, historias de Instagram, memes, cómic, fotografías, documentales, propagandas, etc. Y ahora, para profundizar un poquito más en esta perspectiva de educación emocional que proviene desde la filosofía, es necesario presentar la noción de emociones políticas, que es la base de esta propuesta de educación emocional, y comentar que es Martha Nussbaum, en su libro Emociones Políticas,
por qué el amor es importante para la justicia, en el año 2014, quien proporciona una definición explícita de este concepto, Martha Nussbaum, estadounidense, contemporánea, define a estas emociones como aquellos episodios emocionales que tienen como objeto la nación, los objetivos de la nación, las instituciones y los dirigentes de esta, su geografía y la percepción de los conciudadanos como habitantes con los que se comparte un espacio público en común. Esta consultoría pone especial énfasis en el tipo de emociones que se generan en relación a los conciudadanos, porque lo consideran como el principal problema que se desarrolla en los entornos digitales. Entonces, aquí se trabaja mucho sobre las emociones que se experimentan hacia los ciudadanos por estereotipos prejuiciosos identitarios, según lo definen Moselewski y Fernández en esta consultoría, ya sea por abrazar distintos sistemas de creencias o por características identitarias relacionadas al sexo, la edad, el país de origen, color de piel, rasgos étnicos, apariencias físicas, entre otras características identitarias. Y aquí, como vemos, como hoy Karen les traía el paradigma de psicologizado, tiene un objeto distinto que es el promover el bienestar subjetivo, la motivación por el aprendizaje, la convivencia en los centros, el éxito académico. Entonces, aquí en esta diapositiva estamos viendo que el objeto ya es distinto en esta perspectiva, tiene, como dice ahí, la nación, las instituciones y las relaciones que se experimentan en relación a los conciudadanos, pero también es fundamental el objetivo. El objetivo del trabajo con estas emociones apunta al cultivo de valores en una sociedad justa. Dice Martha Nussbaum que los valores a promover con esta perspectiva de emociones tienen que ver con la igualdad humana en lo racial, en lo social, en lo físico, la distribución equitativa de recursos y la inclusión. Y la doctora Elena Moselewski dice que el principal objetivo de estas emociones es lograr un etos democrático e igualitario. ¿Qué quiere decir con etos? Con etos se refiere a un trasfondo de valores compartidos por una comunidad que se aprenden y se manifiestan por medio de hábitos y costumbre. Y cuando se refiere a etos democráticos, no se refiere al cultivo a la democracia como forma política, sino como un estilo de vida que consiste en la convivencia pacífica, donde se superponen diferentes formas de vivir la vida bien o éticas de máximos, como dice Adela Cortina, donde todas las voces con sus razones y padecimientos son dignas de ser escuchadas. También en esta vida democrática por la que aboga esta moción, los mecanismos importantes para resolver cuestiones de justicia son el diálogo y la deliberación. Y cuando dice etos igualitario, aquí lo que quiere decir es que cada persona tiene derecho a vivir de acuerdo a sus deseos y a sus preferencias siempre que no dañen a los demás, y también todas las personas tenemos que ser tratadas con igual consideración y respeto. Ahora, para clarificar un poquito más la noción de emociones políticas, trajimos aquí algunos ejemplos que se encuentran en esta consultoría y, por ejemplo, dicen las autoras de la misma, sobre la desconfianza hacia uno mismo puede ser o no una emoción política. Si es porque soy mujer o pobre o alguna etiqueta, es una desconfianza política. Si es porque tengo baja autoestima respecto a mis habilidades, es una emoción particular. La desconfianza hacia otras personas es política cuando me surge por etiquetas que atribuyo por su apariencia física, por su color o por cualquier otra característica identitaria. Otra emoción política es el orgullo, por ejemplo, a mi nación, de que cuenta con una universidad pública. También puede ser la indignación por el valor del salario mínimo, la ira por la aprobación de una reglamentación que no cuida, por ejemplo, a personas con discapacidad,
el amor hacia una agrupación que me representa, como el amor hacia los trabajadores rurales, las montevideanas o los montevideanos, las rugbyistas o los rugbyistas, entre más. La gratitud a un grupo que milita a favor de una causa que me representa, o la vergüenza por pertenecer a una minoría estigmatizada. ¿Qué emociones son necesarias para el cultivo de un etos democrático e igualitario? Bueno, acá Marta Nussbaum sostiene en su libro Emociones políticas que es necesario desalentar el asco, el miedo, la vergüenza y la envidia, y que es necesario promover la compasión, a la que define como la emoción política por excelencia, y la entiende como una emoción dolorosa orientada hacia el sufrimiento grave de otra criatura o criaturas. Y también proporciona una estructura de la compasión, una estructura que tiene 4 pensamientos, la persona que la experimenta, que tiene que ver con que cuando uno siente compasión por el otro, sabe que lo que está padeciendo es algo grave, sabe que lo que padece no es su culpa, y lo fundamental es que sabemos que eso que le pasa a otra persona también puede pasarnos a nosotros mismos. Pero, sin embargo, la doctora Elena Moselewski ha evolucionado en esto que ha traído mucha controversia en el mundo de la filosofía, y Moselewski dice que no establece una lista de emociones a promover o desalentar en la educación de emociones políticas, sino lo que ella sostiene es necesario cultivar una actitud reflexiva, y a través de esa actitud reflexiva veremos cuáles son las emociones adecuadas o no adecuadas según la situación. Por ejemplo, muchas veces la envidia puede ser una emoción que para Marta Nussbaum es maliciosa para las democracias, muchas veces lleva a cuestiones de justicia. Estas emociones se pueden enseñar, educar, aprender, porque están ubicadas o son entendidas como emociones íntegramente cognitivas para esta perspectiva filosófica. Dice Marta Nussbaum, Solomon y Elena Moselewski, a partir de ellos, que las emociones son un tipo de cogniciones en sí misma. No son cogniciones que subyacen a las emociones. Las emociones, dicen, son creencias internalizadas, que le dan importancia a bienes externos. Estas emociones combinan un objeto con una idea de que algo es bueno o malo. Pero ¿qué pasa? A veces esas emociones nos pueden proporcionar información falsa sobre la realidad, y ahí es cuando se generan todos estos prejuicios. Entonces, a través de un proceso reflexivo sobre estas ideas que sostienen a las emociones, se puede asentir o desmantelar o surgir una metaemoción, que es la verdadera educación de las emociones. Y bueno, ¿cómo se enseñan estas emociones políticas? Marta Nussbaum no elabora una propuesta pedagógica para la educación de emociones y ciudadanía a nivel aula, pero sin embargo sí esboza en diferentes obras cómo se podría educar las emociones en todos los ciudadanos. Por ejemplo, en El cultivo de la humanidad habla de que es necesario el cultivo de tres habilidades para liberar la mente de prejuicios y estereotipos. Estas 3 habilidades son el examen crítico de uno mismo, que implica el cuestionamiento de todas las creencias para solo aceptar aquellas que sobreviven al escrutinio de la razón en cuanto a la coherencia y justificación. Por otro lado, otra habilidad que hay que fomentar para la educación de estas emociones es el cultivo de un ciudadano del mundo, lo que significa para la autora tener conocimiento de variadas culturas, de las minorías dentro de su propio mundo, de las diferencias de género y de sexualidad, entre muchísimas más diferencias que integran la pluralidad en la actualidad. Y otra de las habilidades que menciona Nussbaum es el cultivo de la imaginación narrativa, que significa la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona.
También Nussbaum señala en su libro Emociones Políticas que el Estado tiene la capacidad de generar emotividad política hacia personas, hacia sus objetivos y hacia las instituciones a través de diferentes estrategias, como por ejemplo con la creación de monumentos, la habilitación de parques para grupos, para distintos grupos, el uso de canciones, la promoción de muestras fotográficas, películas, el uso público del humor y de la comedia. Es Elena Mouselevsky, uruguaya, que a partir de Marta Nussbaum, Adela Cortina, Victoria Camp y Robert Salomón, quien crea una propuesta pedagógica para la educación de las emociones políticas y lo presenta en este libro que se llama Lectores ecuánimes, una educación en ciudadanía a través de emociones y narraciones. Aquí, Mouselevsky define a la lectura ecuánime como una forma de abordar el texto desde la asunción de que siempre existe otra mirada posible a la historia que se cuenta, sospechando así de los juicios absolutos de valor que se hacen en un texto y reflexionando sobre los posibles contrarrelatos invisibles, propiciando una polifonía de historias y emociones experimentadas desde diferentes ángulos. La lectura que se promueve a través de esta estrategia es desde una mirada crítica, ético y narrativa y da lugar a la capacidad de imaginarse cómo es ver el mundo desde los ojos de otra persona y con ello se posibilitaría una sensibilidad emocional hacia la pluralidad y diversidad. Esta estrategia de lectura ecuánime que desarrolla la doctora Mouselevsky como una propuesta de educación emocional desde la filosofía se vivencia mejor a través de la comunidad de indagación emocional. La comunidad de indagación emocional tiene 3 etapas bien definidas. Esto lo toma a partir de Littman. La primera etapa es una etapa de contacto, la segunda etapa es la etapa cognitiva y la tercera etapa es la etapa de reflexión o de metacognición. En la etapa de contacto, básicamente lo que se hace es una actividad de sensibilización al trabajo con educación emocional, como puede ser una técnica de respiración. Después viene la presentación de una narración o un relato que dé cuenta justamente de una historia de vida o que represente las vivencias de personas que se caracterizan por diferentes creencias, ¿no? Y a continuación de esa lectura compartida viene la identificación de emociones que nos despiertan algunos personajes que habitan en el texto. A continuación se propone una etapa cognitiva que es promovida a través de diferentes estrategias. En este libro la doctora describe ampliamente la formulación de las preguntas de indagación emocional, la estrategia para polifonizar, la creación de contrarrelatos y el uso de la transmedia y la crossmedia como posibilidad de trabajar las emociones. Y cierra el trabajo de esta propuesta de emociones con una metacognición, pero no es una metacognición en el sentido que lo hacemos en la escuela, sino una metacognición del cambio de nuestras emociones o si se produjo una metaemoción, que es una emoción sobre una emoción. El trabajo también aporta cómo podría contribuir esta noción de emociones políticas a la construcción de ciudadanos digitales, que es por eso que nos interesó muchísimo esta propuesta de educación emocional. Y bueno, como ustedes saben, en Ceibal hay dentro de la Gerencia de Desarrollo Profesional Docente un departamento que se llama el Departamento de Ciudadanía y de Bienestar Digital y que desde el año 2020 integra el Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital. Este grupo de trabajo ha establecido, como lo veíamos hoy, 3 usos y competencias para contribuir en la construcción de ciudadanos en los entornos digitales. Estos 3 usos tienen que ver con el uso seguro y responsable de las tecnologías, el uso crítico
y analítico y el uso creativo y participativo. Y en relación al uso seguro y responsable de las tecnologías, es donde entiende este grupo de emociones que el trabajo con las emociones políticas podría contribuir al desarrollo de dos competencias que se señalan aquí adentro como el comportamiento ético y el comportamiento empático. Dice Moselewski que a través de las narraciones digitales y la asunción de una actitud reflexiva sobre nuestras emociones, cargadas de prejuicios o estereotipos en torno a diferentes personas que representan la pluralidad, podemos descubrir nuevas formas de actuar que están fuera de nuestro horizonte, formas de interpretar y de evaluar que se entablan en los entornos digitales, y en eso consiste básicamente el aprendizaje ético. Comentarles que la lectura ecuánime en el año 2022 en Ceibal, con el apoyo de UNICEF, se impulsa considerando que esta propuesta de educación emocional apunta, como dijimos recién, a la construcción de ciudadanos éticos, responsables, críticos, reflexivos, democráticos y participativos. Cuenta con un ecosistema, Ceibal cuenta con un ecosistema digital al servicio de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua, como la Biblioteca País y la Plataforma de Lengua, y además esta propuesta de educación emocional acerca a la lectura desde la curiosidad para conocer a otras personas que habitan el mundo, por lo tanto se considera como una innovación pedagógica en cuanto a la lectura. Y es así que hoy disponemos en Ceibal de un curso virtual orientado a la formación docente. Este curso virtual es de 45 horas, es el homónimo del libro de la doctora Moselewski, se llama así, Lectura ecuánime, una educación en ciudadanía a través de narraciones y emociones. Este curso virtual fue este año avalado por la ANEP y cuenta con 2 créditos para los estudiantes de formación docente y los docentes, y también hicimos una colección de 60 textos que pone foco en los personajes y sus circunstancias. También pone foco en algunos textos que permiten construir polifonía, en aquellos textos que rescatan contrarrelatos. También hay otros textos que muestran ejemplos de emociones políticas y muestra la diversidad. Finalmente, queremos cerrar esta charla diciendo que a partir de estas 2 consultorías podemos afirmar que en Uruguay coexisten 2 paradigmas de educación emocional, cada una con su objeto y su objetivo particular. Y bien, como veo que me están apretando, aquí les digo muchas gracias, y si tienen interés en contactar en alguna de nuestras propuestas, sí, tenemos el contacto de nuestro mail, er@ceibal.edu.uy. También si quieren conocer los diferentes recursos de los programas o nos quieren consultar, quedamos abiertos a través de ese correo. Muchas gracias. Le agradecemos a Sandra y a Karen. Y bueno, creo que ha sido exhaustiva la presentación y creo que muchos la tendrán que estudiar a fondo. Gracias. Continuamos.